Buenos días, ¿cómo están todos? Para mí siempre es un gusto maravilloso el presentarme en el programa Transformación y Cambio para continuar con nuestro trabajo precisamente de transformación y cambio. Estamos muy contentos de estar aquí presentes y poder enseñar sobre aspectos de epigenética. ¿Por qué esto es tan importante dentro de una metafísica cuántica? Porque cuando nosotros queremos cambiar, también debemos entender que lo metafísico no solo es lo que no se ve, ¿ya? Sino también es lo que se ve. Y en este caso estamos hablando de nuestro ser interior. Todo lo que tú tienes en el interior es lo que domina y controla a tu existencialidad. Y esa parte es maravillosa de desarrollar porque nos permite entender lo que tenemos, lo que poseemos, lo que somos, a dónde nos dirigimos. Entonces, muchas personas piensan que cuando decimos metafísica tiene que ser solo hablar de aspectos del más allá, de lo invisible. Eso es perfecto. Pero también podemos hablar de las células. Las células están conectadas multidimensionalmente, son metafísicas. Y así es como iniciamos nuestro estudio, llevando a las personas al entendimiento que nosotros estamos aquí no por casualidad, sino que estamos aquí para desarrollar un sistema, para hacer que la vida suceda, para avanzar y con ello tener la grandeza que nos corresponde. Así que yo les invito a que podamos ir avanzando en este sentido y de esa forma poder tener la habilidad de entrar en este entendimiento que cambia y transforma la vida de las personas. Eh, Vamos para nuestra conexión con Gaia y esa conexión con Gaia nos llevará a poder experimentar que no somos solo uno, que no estamos aislados, que somos parte de un todo, ¿vale? Así que querida tierra, amada madre, te damos gracias. Sabemos que tú estás conectada a quien te creó como nosotros. Sabemos que hay un bucle horrible que estamos superando y que esta vez todo será distinto para la elevación del terrícola. Gracias a nuestro Padre Micael Todopoderoso, a la Madre Celestial como hija paradisiaca, a el espíritu creativo en función materna. Muchas gracias. Ahora bendecimos este día sábado y enviamos multidimensionalmente las energías de transformación y cambio a la mente y el corazón de todos los terrícolas. Y proponemos este despertar general en el aquí y en el ahora. También nos conectamos con nuestros hermanos andromedianos que ya están aquí en el planeta y agradecemos la intervención para la elevación de conciencia colectiva. Gracias. Gracias por estos momentos tan bellos con otros seres preciosos que están en la misma sintonía de elevarnos, porque también a ellos les conviene. Muchas gracias. Gracias a ti que estás presente en el programa, que me apoyas compartiéndolo, que me ayudas a sostener el programa monetariamente. Gracias por ser y por estar. Te bendigo en el día del violeta. Y así es ya. Gracias, Padre. Ya estamos listos para iniciar nuestro trabajo eh, de enseñanza y les invito a participar conmigo en los próximos minutos, donde estaremos hablando de estas acciones que tenemos para crecer. Y ya está con nosotros Estelita, que dice: muy buenos días, amado maestro y presentes, bendigo el bien en cada uno de ustedes. Gracias, Estelita. Saludos a ti hasta allá, esa bella ciudad en Chile.
Gracias de verdad por ser, por estar. Gracias por eh, estar con nosotros y poder compartir la enseñanza a todo nivel. Muchas, muchas gracias. Estamos haciendo algunos ajustes aquí, ya lo logré. Ok, perfecto. Vamos entonces a entrar en materia y quiero recordarles que el día martes estuvimos hablando acerca de este tema. Ya ahora vamos a entrar en una función, estamos de sábado y martes para que nos quede cerca y luego queremos pasarlo a martes y jueves para que sea mucho más cercano. Y en tanto llegamos a ese momento, quiero hablarles hoy acerca de algunos aspectos de el ADN. Estuvimos viendo, solo para hacer ayuda a memoria, estuvimos viendo que los organismos que se reproducen de forma común, como la conocemos, siempre le confieren a sus descendientes la ventaja de poder eh, tener un genoma totalmente original. Ahora el audio me traicionó, pero aquí está de nuevo. Y esa mezcla equitativa del ADN, por ejemplo, que procede de cada uno de sus progenitores, le da una categoría, una característica muy genuina a ese genoma. Ahora bien, y esa mezcla de genes va a hacer que el embrión en desarrollo se parezca a sus progenitores. Por eso nos dicen, usted tiene los ojos de su papá, no, usted se parece a su mamá, la sonrisa es igual, los dientes se parecen, etcétera. En ese sentido, esos, ese parecimiento también ostenta diferencias que hagan única a la persona y mejor en otros aspectos, pero también conlleva consecuencias evolutivas. Ese nuevo híbrido, ¿ya? Genoma será la seña de la identidad de una célula que llamamos cigoto y se va a mantener intacta división tras división. Es decir, nuestras células se dividen constantemente, pero la célula maestra, por decirlo de una forma, mantendrá la originalidad y de aquí saldrán las réplicas. Toda célula tiene que dividirse a sí misma para continuar el proceso de vida, porque una célula no viene para durar todo el periodo que un ser va a vivir, por ejemplo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, va a estarse dividiendo ese cigoto constantemente hasta que aparezca la forma fenotípica que nos caracteriza. Bípedos, dos extremidades superiores, dos ojos, etcétera. Ahora bien, y en cada una de esas divisiones celulares que se dan a nivel embrionario, las células hija se van especializando progresivamente y desarrollan lo que llamamos el proceso de diferenciación celular, que es la clave para que haya diversidad estructural que encontramos en todos los organismos que llamamos pluricelulares. Por ejemplo, nosotros somos seres pluricelulares porque tenemos, millones de billones de células. Ahora bien, todas las células de nuestro organismo van a compartir el mismo genoma, pero son distintas y muy diferentes unas de otras. Esto significa que existe algo. Ahí hay una información, y aquí es donde entra lo metafísico, que muchos me dicen que no es metafísica lo que enseño, más que metafísica lo que enseño. Aquí es donde existe algo que le permite a las células interpretar de manera diferente a dicho genoma. ¿Quién le enseña a las células a hacer eso? Aquí es donde entra lo metafísico. Ahora bien, vamos a ir hoy a estudiar lo que tenemos codificado, o sea, cómo está formado el genoma y cómo vamos a descifrar el lenguaje codificado por el ADN. Esto va a ayudar mucho en aspectos cuando uno quiere, por ejemplo, cambiar algo en su vida. Yo les puedo decir esto, metafísicamente hablando, podemos cambiar hasta el color de la piel si queremos, o el color de los ojos, o el color del cabello.
O sea, podemos hacer muchos cambios. Y para ello, lo único que requerimos es aprender, estudiar y saber que no necesitamos un laboratorio genético. Tampoco los estoy menospreciando. Fantástico, ¿qué nos daría yo por tener un laboratorio de genoma y estar estudiando el ADN y poder ayudar a quitar las enfermedades del mundo, a mejorar la genética de la gente sin invadirla? Ahora bien, esas partes, obviamente no todos van a tener acceso a ello. Son aspectos que están muy controlados, pero ninguno puede controlar mi propia expresión. ¿Ya? Cuando entiendo que yo soy el dueño de mi propio genoma, lo puedo alterar y cambiar cuantas veces se me dé la gana. ¿Ya? Como una chica, ¿no? Que viene y se pinta el cabello, se hace una tintura en el cabello, hoy lo quiere blanco, mañana lo quiere amarillo, pasado lo quiere rojo, pasado, y luego lo quiere color verde, quiere la mitad dorada, la mitad azul, lo que quiera. Así como tiene poder para decidir sobre qué color pinta su cabello, así tiene también el poder para decidir qué puede cambiar en el interior, pero para eso hay que aprender. Por supuesto, yo no te voy a enseñar todo, porque esto es toda una vida, ¿no? Pero tú puedes desarrollar un sistema de estudio que te permita llevar a la práctica y trabajar el interior. Una herencia que no queremos que se repita, una enfermedad que está atacando al cuerpo, algún concepto que ha venido replicando generacionalmente, como por ejemplo que las mujeres no se casan en un legado familiar, ¿no? En un clan familiar no se casan, o si se casan todas se divorcian, o se muere alguien a determinada edad, o bueno, pueden haber N y mil cosas que se pueden cambiar. A eso le llamamos apagar y encender los interruptores. Y si alguien quiere pues tener mayor conocimiento de esto, hay mucha información disponible. Por supuesto, hay que saber a quién leer. En este sentido, hoy vamos a ver cómo el ADN se convierte en el lenguaje de la vida. Cada célula viva, ya sea en sí misma, un organismo, como puede ser una bacteria, por ejemplo. Una bacteria es una célula en sí misma, o puede ser parte de un cuerpo multicelular como el nuestro, siempre va a contener eh, varias moléculas. Y esto es muy, muy importante que todos lo tengan en cuenta. Va a contener moléculas eh, en cantidades diferentes de ADN. Leemos ADN como ácido desoxirribonucleico. Es un ácido, ¿no? Y estas moléculas largas forman lo que llamamos la concatenación. Concatenar es unir, no enlazar, de unidades que son más pequeñas. En el caso nuestro, como terrícolas, el ADN tiene una cadena de aproximadamente 2 metros de largo y está muy empaquetada, y eso forma los cromosomas que están contenidos en el núcleo de todas y cada una de nuestras células. Pues imagínense la cadena de ADN de 2 metros de largo. Y cuando hablamos del genoma del terrícola, estamos refiriéndonos al conjunto total de moléculas de ADN que están presentes en forma de cromosomas que existen dentro de una célula. Y este es igual al que se encuentra en cada una de las células que constituyen el mismo organismo. Esto es importante, o sea, la misma cantidad hay en un lado, la misma cantidad está en el otro. Cuando tenemos esto claro, comenzamos a ver que el genoma de los terrícolas contiene información suficiente, y esto eh, lo mencioné también el día, el día martes, que contiene alrededor de el poder de construir más de 25,000 proteínas en cada célula, pero no se fabrican todas, sino solo subconjuntos de ellos. Mencionábamos también que las proteínas son las encargadas de llevar a cabo las funciones celulares, ya sea las que organizan la supervivencia de las células o las que se encargan de la división celular
o van a otras partes del organismo en forma de hormonas para producir muchísimas funciones. Y veíamos también que determinar el grupo de proteínas que hay en cada célula en cada momento es vital para definir la vida. ¿Ya? Entonces, para que una célula sea neurona, por ejemplo, para que sepa cuántas veces tiene que dividirse, porque hay diferentes tipos de células, no es la misma para todas las áreas. Por ejemplo, por eso mencioné, si una célula va a ser neurona, por ejemplo, su función va a ser diferente aquí en la cabeza, a una que tiene una función enzimática, por ejemplo, en el estómago. No por eso la neurona es superior a la otra, porque una sin la otra no pueden vivir. Así que, y tiene que saber la célula cuántas veces debe dividirse antes de morir o para desarrollar una función determinada en un instante preciso. Y eso requiere de una regulación muy delicada. Así que, si nosotros disponemos, por ejemplo, en esencia del mismo número de genes que un ratón, ¿ya? Resulta muy lógico pensar que hay una gran diferencia entre las especies que debe venir y mostrar cómo se regulan las proteínas y los genes que sintetizan finalmente en una célula. Y nos damos cuenta que hay muchos genes o series de genes que deben de mantenerse silenciados en determinadas células. Hay otro número de genes que tienen que mantenerse siempre activos y otro grupo que se activa o se desactiva en función de las necesidades de la célula como reacción al entorno. Entonces, estos tres grupos son muy importantes. Hay genes que tienen que estar apagados todo el tiempo. Otros van a tener que estar siempre activos. Y hay otro grupo que se activa o se desactiva dependiendo de lo que pasa en el entorno. Por eso es que decimos claramente que el entorno condiciona. Ahí va la alimentación, la calidad del aire, los aspectos genéticos, los aspectos epigenéticos, lo que vemos, la conducta, el comportamiento, etcétera. Todo eso va a estar influyendo sobre la célula. Cómo te percibes, cómo está el clima, cómo está el ambiente, cómo están las condiciones. Y estos tres grupos están ahí activos. Por ejemplo, muchas personas, dentro de los que están silenciados, tienen silenciado el de la salud óptima u homeostasis, tienen silenciado el de la prosperidad, por ejemplo, tienen silenciado el del entendimiento, tienen silenciado el de la elevación o de la comprensión metafísica. Esos tenemos que ir a encenderlos y apagar los otros que están produciendo bloqueos. Alguien me va a decir, ah, sí, tan sencillo. En realidad las cosas son sencillas, pero las personas las complican. Ese es el asunto real. Cuando ya tenemos esto claro, eh, podemos entender que las células siempre estarán perpetuamente en comunicación con el medio. Recuerden que las personas dicen medio ambiente, pero esas dos palabras son sinónimas. O dices medio o dices ambiente, no hay medio ambiente. ¿Ya? El ambiente o el medio, ¿vale? Entonces, las células están siempre en comunicación con el medio que rodea al individuo que las posee. Y de esta forma reciben señales, las interpretan y responden de forma adecuada. Por ejemplo, si hay frío, tus células van a responder de alguna forma activando termogénesis. Si hay mucho calor, las células van a responder produciendo una especie de enfriamiento para que tu cuerpo no eleve la temperatura, aunque el ambiente esté calientísimo. Y de esta forma, ellas pueden venir de células que son vecinas o de lugares muy lejos dentro del organismo. Como decía, una neurona, si le tocara que viajar a la punta del dedo pequeño del pie izquierdo, es una distancia inconmensurable porque la célula es menos que microscópica. Ahora bien, en algunos casos
Todos estos cambios vienen desde el exterior y allí es donde aparece la palabra epigenética. ¿Por qué razón? Porque epi significa sobre o arriba de, ¿ya? Entonces, lo que está en el ambiente condiciona lo que está adentro, tú estás sobre ello. Y ese nivel de regulación que se da con la información se convierte en uno de los mecanismos que son más importantes a la hora de redefinir o refinar la función génica, pero también va a controlarla. Y en cada momento se verá qué genes se van a traducir a proteína y cuáles no en cada una de nuestras células. O sea, no todos los genes se van a convertir en proteína. Ahora bien, la epigenética se encarga entonces de regular, ¿ya?, tanto la información genética en su totalidad. Y eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos entonces que podemos definir el genoma como un gran libro enorme, ¿ya?, que hay que saber leerlo para poder entenderlo. Ahora bien, el ADN está compuesto por 4 unidades diferentes que se llaman nucleótidos y se van a repetir a lo largo de la molécula en una secuencia sucesiva. Y estos 4 nucleótidos también se diferencian en sí por pequeños detalles químicos. Cada nucleótido está formado por un azúcar. A eso se le conoce como desoxirribosa. Lo mencioné también. Cuando estamos corriendo los protocolos, vemos la integridad de la desoxirribosa o del fosfato. Ustedes se recordarán, ahí está en su libro número 1 de la reprogramación. Esto solo es para que ustedes puedan conformar y corroborar que lo que hacemos siempre está bien dirigido, ¿vale? Y vemos que estos, tanto el fosfato como la desoxirribosa, actúan como enganche para el siguiente nucleótido y lo que se conoce como la parte diferenciadora, que es una base que está con nitrógeno, y esa puede ser adenina, timina, citosina o guanina, que son las 4 letras con que identificamos a los nucleótidos, A, T, C y G. Y estas tienen lugar a lo que conocemos como la secuencia de ADN, porque puede haber una combinación de esas 4 letras en muchas formas para poder desarrollar la calidad del ADN. Entonces, la sucesión de los nucleótidos va a dar lugar a lo que llamamos como la secuencia del ADN. Y allí reside el potencial como almacenamiento de información. ¿Por qué razón? Porque a pesar de todas las similitudes en la estructura y en la naturaleza química que existe en las moléculas del ADN de todos los organismos del planeta, las combinaciones de nucleótidos, es decir, la combinación de la A, de la T, de la C y la G en diferentes secuencias, hace que sea única y que se diferencie de los demás. Y eso es muy importante. Y todas ellas a nivel forman una cadena o 2 cadenas a las que le llamamos el ADN complementario. Ahora bien, todo esto es muy importante y muy lindo de ver porque nos lleva a entender que aparece otra molécula llamada ARN. Y ARN es ácido ribonucleico. Es el mensajero entre las células, ¿ya? Y posee una secuencia de nucleótidos que lo diferencian del ADN. Así que, desde el punto de vista, hay diferenciación, pero similitud de rasgos. Ustedes se recordarán que cuando estamos corriendo los protocolos decimos ordeno al ADN y al ARN que no sean afectados por ninguna frecuencia. Ordeno que el ARN cumpla su función. Estamos viendo que el ARN es el que lleva la nueva información. Por ejemplo, ahorita que te estoy hablando de esto, tu ARN está escuchando y tomará esta información y la llevará por todas las células si tú se lo permites, ¿vale? Ahora bien, entendemos que hay algo conocido como el código genético, ¿ya? Que es a base de aminoácidos. Y ese código genético es el mismo
para todos los seres vivos sobre la Tierra. Eso nos lleva a ver que tenemos un parentesco en común. Quienes nos diseñaron o quien nos diseñó pensó en que el genoma tenía que ser parecido. Por eso nos dicen muchas veces que descendemos del mono, porque hay similitudes en cuestiones de ADN. Pero la parte de inteligencia es la que no se parece y nunca se va a parecer, aunque haya 1000 años de evolución más, o 10.000 años, o 1 millón de años más. Ahora bien, hemos partido de una larga molécula con repeticiones de 4 letras y entonces obtenemos un conjunto de miles de moléculas de naturaleza distinta y con la capacidad de hacer todo tipo de funciones. O sea, si agarramos esas 4 letras y las invertimos de una forma en particular, de allí saldrán miles de moléculas que pueden hacer cualquier cosa. Entonces, esto es maravilloso. Y así que a eso le llamamos convertir la información en materiales de construcción. Obvio, el proceso es mucho más complejo. Y la secuencia de letras es algo más que eso, porque recuerden que no son solo letras. Una letra define a un nucleótido, adenina, timina, guanina, adenosina. Entonces, estas 4 sustancias, porque son sustancias, cuando se mezclan entre sí, producen resultados, dando, llevando a que las moléculas se puedan multiplicar y cada una lleve información específica para el bien de todo el cuerpo. Ahora bien, nosotros tenemos que imaginarnos esta organización de las moléculas y de la secuencia como lo que sucede con un tren de pasajeros, ¿no? Está la máquina que lleva la voz a la hora de decidir si el tren se mueve o no, y los vagones van llenos de ingenieros que transportan, por ejemplo, los planos para la construcción de una máquina concreta. Solo si el tren se mueve, los pasajeros llegan a su destino y podrán ponerse manos a la obra. Por tanto, tenemos aquí que la regulación del movimiento de ese tren es clave. Y si no hay maquinista, jamás se moverá. ¿Qué vemos en esta analogía? En este caso, la máquina que mueve al tren sería un gen, ¿ya? Y el gen va a requerir de cierto tipo de proteínas que se unan a esa región para activar la expresión genética. Y ese maquinista que se ponga los mandos. Ahora bien, cuando se cumple esa condición, entonces se llegaría se llevaría a los pasajeros a su destino y se les permite trabajar. Estamos comparando, ¿verdad?, lo que sucedería con un tren cargado de ingenieros constructores. Si no se mueve el tren, si no hay un maquinista, no va a llegar a su destino. Y si no llega al destino, los ingenieros no trabajan. Y si no trabajan, no hay obra. Lo mismo pasa con nuestras células, con el sistema ADN, con los nucleótidos. Tienen que movilizarse las moléculas, tienen que ser llevadas a otro lado para que vayan a ejercer una función. Y cuando se cumple este viaje, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos traspasando información. Un equipo de proteínas especiales, una vez que son dirigidas por el maquinista, en este caso por el gen, se pondrán a copiar los genes del ADN y los convertirán en forma de ARN, que es el mensajero, y a ese proceso se le conoce como transcripción. Tú quieres cambiar algo en tu vida, tienes que conseguir al gen que hay que activar. Luego tienes que llevarlo a que produzca todas las moléculas. Y después de producir las moléculas, hay que ir por el ARN para que transcriba la información a todos los demás grupos de células. Entonces el ARN es un mensajero y va a llevar todo aquello que tú dirijas. Ahora bien, ellos van a hacer copias de los planos que llevan, en este caso los pasajeros, y los trasladarán a los siguientes trabajadores. Ellos serán los que harán el trabajo sucio, que conocemos como trabajo. Decimos trabajo sucio porque obviamente los obreros no tienen la misma función que un ingeniero. ¿Y cuál es el trabajo que conocemos como transducción? Es el paso de ARN a proteína. O sea, el mensajero tiene que convertirse en una proteína
y debe seguir de forma escrupulosa las reglas que están establecidas por el código genético. O sea, el asunto al final de cuentas no es tan fácil, pero tampoco es difícil. Así que cuando se da inicio de la transcripción y se llega hasta la traducción, se pasa por el transporte del ARN fuera del núcleo. Y todas esas etapas están finamente reguladas. No puede haber alteración. Y si existiera algún mecanismo que pudiera impedir la subida o entorpezca el avance, entonces habría algún bloqueo, pero eso es muy difícil. De todos modos, la información que llevan no llegaría a su destino si hubiera un bloqueo. Y aquí es donde se dan las cosas, por ejemplo, lo que enseño en MD o en los otros programas. El ARN puede traer toda la información, pero si encuentra algo que no lo deja pasar, no llegará. Y ahí es donde entra, por ejemplo, aspectos de prosperidad, de bienestar, de riqueza, de salud, de entendimiento. Aun cuando el programa esté establecido, si encuentra una dificultad, no va a pasar. ¿Ya? Si una máquina, venga, un tren viene muy rápido y de repente encuentra que hay un gran derrumbe y que tapó la vía. No va a poder pasar hasta que despejen la vía. Entonces, la epigenética, ¿ya? Es la que nos sirve para este tipo de cosas. Y vamos a lograr encontrar por qué. Así es que los reguladores epigenéticos, por ejemplo, van a participar en todo este proceso complejo y van a bloquear las cosas para que no haya avance o pueden habilitarlas para que se dé el avance. Entonces, si queremos ser así como que más específicos, la epigenética es una rama de la genética que va a englobar todos los mecanismos que matizan, pero también puntualizan la sucesión de instrucciones. Esa sucesión de instrucciones están inscritas en las moléculas de ADN, cuya función es producir o construir proteínas. Hay otros mecanismos celulares que pueden afectar al funcionamiento de los genes, ¿ya? Pero aquí lo interesante de la epigenética es que, por un lado, tiene el efecto que puede ser duradero. Eso significa que puede resistir la división que se da sucesivamente de las células, transmitiéndose de célula madre a célula hija. Y ese efecto pudo haber sido motivado o puede ser motivado por cambios en el exterior de la célula. Pero sí es que complejo. O sea, la célula puede estar afectada no solo por el ambiente externo del individuo, sino por el ambiente externo de la célula. ¿Y ahora cómo se da eso? Si el individuo es alterado porque se violentó, por ejemplo, ¿ya? Quiere decir que la química de su sangre va a cambiar. Cuando cambia la química de su sangre por el proceso hormonal de liberación de más sustancias, el entorno de la célula cambia también. ¿Por qué razón? Porque ahora está alterado. Ahora bien, si nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, debemos hacerlo desde la tranquilidad. Y aquí es donde la epigenética está ejerciendo su función. Porque si el individuo se violentó tantísimo y una célula estaba trabajando en crear, qué sé yo, un ambiente armónico, cuando venga la sangre que rodea la célula y venga cargada de adrenalina, de cortisol o de glucosa o alguna otra sustancia, la parte receptiva de la célula que ya les hablé que tiene alrededor una serie de puntitos que son los que perciben el ambiente eléctrico, que está enviando señales para ver qué hay, eso afectará al interior del trabajo que iba a hacer. Aquí es donde viene y entra la enseñanza de los días jueves por la noche. Mindfulness, o sea, la atención al momento presente. No dejes que nada del exterior altere tus emociones. Y que esa alteración de emociones y pensamientos
vaya y perjudique a tu genoma. Por eso mantenerse uno sobrio. Y decir sobrio o sobriedad no es un término que se acuñe solamente para los alcohólicos o los que tengan alguna adicción. Mantenerse sobrio es mantenerse neutral, estable, atento a lo que pasa sin esclavizarse de ello. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos ahora que el ambiente está condicionando a lo que está sucediendo internamente, ¿ya? Y es ahí donde nuestra vida debe de entrar en este conocimiento, ¿ya? De que lo que nos sucede afuera va a afectar a nuestro proceso celular, a nuestro ADN, por alteraciones químicas, fisiológicas, etéricas, como las emociones, por ejemplo. Una emoción es etérica, una emoción es metafísica, pero la emoción sí afecta a la física, ¿no? Por eso es importantísimo que nosotros vayamos siempre pensando. Cuando les digo, por ejemplo, he mencionado en varias ocasiones, he mencionado lo que sucedió en un aspecto emotivo y mental por un pensamiento, le produjo una enfermedad a las personas. Y eso aplica para todas las enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades o son de origen mental o son de origen emocional. No hay otra forma. ¿Qué sucede? La persona viene y, por ejemplo, tenemos el síndrome que se llama síndrome de colon irritable, también se le llama síndrome de espástico o problemas de intestino irritable. ¿Qué sucede? Las emociones están aquí cabal en el plexo solar. Y al estar en el plexo solar, cabal toman la parte del intestino grueso que va desde el lado derecho, por donde está detrás del hígado, pues, y pasa por toda la parte frontal del abdomen y luego empieza a bajar. Por eso se le llama colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces forma algo así como una U inversa. Cuando las emociones están alteradas, este colon, que es una U inversa, se pone enrojecido por dentro y se inflama. Eso producirá en la persona muchísimos dolores, muchísima incomodidad, rechazo a la comida. Y habrá una cantidad enorme de otros efectos, náuseas, vómitos, irritaciones, problemas gástricos, etcétera, esofagitis. ¿Qué sucede? Las emociones están dañando al intestino grueso. Y por ende, como en esa área está el estómago, está el páncreas, está el hígado, está el bazo, estos se verán afectados por esa alteración. A uno le dicen, no, es que está reaccionando con el hígado. Ese es hepático, dice, porque creen que el hígado es el que produce como que el enojo. No, el hígado no produce enojo. ¿Ya? El hígado está produciendo funciones de vida. Tiene una función que se llama producción de bilis, pero eso es para regular el aspecto de la motilidad intestinal, entre otras. El exceso de la misma va a dañar. Eso sí es cierto. Entonces, un golpe de ácido clorhídrico, por ejemplo, que está dentro del estómago, va a ocasionar también mucha alteración de las emociones en el cuerpo, producto de una emoción. Una persona se violentó de tal manera. En ese entonces hubo una descarga de sustancias en su cuerpo. Y eso puede pasar para cualquier otro miembro del cuerpo. Por ejemplo, en los huesos. Una persona amargada va a producir problemas de artritis. Una acción no confesada
o haberse callado cosas muy grandes puede producir osteoartritis, artrosis, etcétera. Por supuesto, los médicos me van a decir, no, eso no es cierto. Eso sea porque es degenerativo, bueno, si es degenerativo, ¿por qué se volvió degenerativo? Si el organismo es perfecto. Entonces, las cosas que nos suceden emocionalmente van a afectar al cuerpo. Y aquí estoy mostrándolo desde el punto de vista de la epigenética. Van a haber cambios en el exterior de la célula producto de lo que está ingresando el individuo a su organismo a través de las emociones y de los pensamientos. Por eso yo le pido a las personas que mantengan este estado de mindfulness, atención plena. Si inevitablemente se da una situación donde alguien me provoca, me desafía, o quiere sacar la peor versión de mí, lo que tengo que hacer es alejarme. ¿Por qué razón? Si me presto al juego de los demás, el que va a salir destruido soy yo. Aquí viene el entendimiento. En el libro de Proverbios nosotros leemos una sentencia que dice, el avisado, dice, o el sabio, ve el mal y se aparta. ¿Por qué me voy a ir a meter a una trifulca? Si ninguno me está invitando, si no hay a nadie que tenga que ir a defender. ¿Ya? Uno tiene que meter las manos si tiene que defender a uno de los suyos. De lo contrario, aléjate. Y si lo vas a hacer de ir a defender a uno de los tuyos, no tiene que ser con violencia. ¿Por qué razón? Porque todo lo que ocurra externamente afectará tus emociones y esa afección se traducirá en enfermedades. Enfermedades autoinmunes, enfermedades pasajeras, gripes, resfriados, catarros, bronquitis, neumonía, problemas de tiroides, problemas oculares, auditivos, gastrointestinales, cardíacos, renales, etcétera. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. En ocasión anterior les mencioné que nuestro cuerpo es un templo. En realidad es un templo. ¿Y cuál es el objetivo de la palabra templo? Es tener lo limpio para que viva ahí adentro una deidad. ¿Y quién es esa deidad que va a vivir? No es ninguno de los que nos han enseñado. Eres tú mismo. ¿Por qué razón? Porque tu expresión de vida es una deidad. Oye eso. Tu expresión de vida es una deidad. Entonces, tú mismo tienes que vivir en un cuerpo sano, pues. Las enfermedades resultan muy caras de curar. ¿Por qué razón? Porque el descuido que tuvimos energéticamente a través de las emociones, las intenciones, los pensamientos, la conducta, el comportamiento y lo que le pusimos a nuestra mente para que actuara, produjo un efecto nocivo en nosotros. Y hay que mantenerse uno sobrio. Nada me tiene que sacar de mi juicio. Y si me salgo por un momento, hay que regresar inmediatamente. Uno tiene que recordar que ya eso no produce. ¿Para qué me voy a meter? Tengo que estar recién bañadito, ¿no? Chulito así, hasta así calado. Ya andes vestido de blanco hasta los zapatos. Y de repente te vas a meter a un lodazal, pues. ¡Ah! Sin sentido. ¿Para qué te cambiaste? Mejor síguete revolcando totalmente, ¿no? Cuando uno decide el cambio, eso implica mantenerse limpio. Cuando uno decide la transformación, eso implica sostener la transformación. No hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Eso es una cosa continua. Por eso, en un libro que se llama Revelación, se nos dice, el que está limpio, procure limpiarse más. Pero el que está sucio, ensúciese más. Es mejor. Estás revolcando en el cielo y no salir de ahí que salir
y luego volver a caer. Por eso los que nos limpiamos siempre buscamos hacia arriba. Y hacia arriba, ¿qué encontramos? La conexión suprema con nuestro Padre Micael, como dijera Chelsea, con el grandotísimo. Cuando uno va para arriba, solo busca lo de arriba. Ya no nos interesa lo de abajo. Por eso se llama estilo de vida, novedad de vida. Porque voy a vivir en novedad, viene de nuevo. Nuevo significa que todos los días voy a tener una experiencia nueva. No se trata de estar repitiendo, se trata de experimentar nuevas cosas cada día. Por eso dice novedad de vida, novedad en el nuevo día. ¿Qué novedad voy a experimentar si hago lo mismo? Claro que hay novedad en cada día si tan solo aprendes a ser observador, si tan solo aprendes a vivir el momento presente. Sácale provecho a la vida. Mira qué lindo se ve cuando alguien está riendo, sonriendo, cuando alguien se ve feliz, cuando ves a tus hijos, a tus hijas, o a tu hija, a tu hijo. Cuando sabes que tu mamá está viva, está saludable, tal vez no es la mejor mamá del mundo, pero la tienes. Ves que tus hermanos están bien, ves que la familia con sus particularidades, porque no hay ninguna familia perfecta. Todas las familias son problemáticas. Ves que todo está marchando bien, que tienes un techo, que hay un nuevo sol para hoy, que hay nuevo aire, que todo se está renovando y reciclando. Claro que hay novedad de vida. Una flor que no vistes ayer, el frío que no experimentaste ayer o la lluvia que no experimentaste ayer, en todo hay novedad. Por supuesto, para aquel que empieza a ver con ojos diferentes la existencia. Entonces, la transformación y cambio no es tener más ángeles a la par, porque de nada le serviría a alguien tener ángeles a la par si no quiere cambiar su interior. Entonces, la elevación, el salir de ese estado donde nos metieron a propósito, porque nuestros antepasados vendieron nuestra glándula pineal, recupérala. Recuperemos lo que somos, la grandeza que tenemos y de la cual disponemos. Entonces, eh, todo lo que sucede con estas diferencias, es decir, el ambiente y lo que le sucede a la célula internamente, es algo que merece que profundicemos en estos mecanismos peculiares. Y dentro de esos mecanismos peculiares tenemos del ADN a los cromosomas. Ahí hay un paso bien grande. ¿Y cuál es la función de pasar del ADN a cromosoma? Es empaquetar lo que conocemos como la molécula de la vida. Cuando hablamos de empaquetar, hablamos de algo, piensen, por ejemplo, en un producto empacado o empaquetado al vacío. Empaquetar es meter en un paquete, ¿no? Por ejemplo, eh, hablemos de jamones, todos los que son embutidos. Esos los trabajan y para que se preserven y no se contaminen, los empaquetan al vacío. ¿Qué significa eso de empaquetar al vacío? Que habrá una máquina que se encargará de sacarle todo el aire que tenga esa bolsita donde están los productos. Le sacará todo el aire y lo deja todo pegadito. Lo que se llama empacado al vacío. Porque al no haber oxígeno, no hay contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con para pasar el ADN a los cromosomas? Empaquetarlo para que se preserve. Y así es como la estructura del ADN siempre se va a basar en la repetición de 4 nucleótidos, ya se los mencioné. ¿Ya? Y estos elementos diferenciadores, o sea, los elementos diferenciadores de los 4 nucleótidos son unas moléculas que se llaman bases nitrogenadas. Ahora, nitrógeno. El nitrógeno es un fertilizante cuando se utiliza afuera. El nitrógeno puede congelar cosas. El nitrógeno es algo muy importantísimo. Entonces ustedes se dan cuenta que nuestra vida en sí es un proceso químico en general.
Son muchas reacciones químicas. Entonces, esas moléculas que se llaman bases nitrogenadas, ¿ya? Que se dividen en 4 tipos de núcleos y producen los elementos diferenciadores, son, ya lo mencioné, la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Estas 4 sustancias, 4 nucleótidos, son la base de todo lo que vamos a hablar. Y esa secuencia va a formar una cadena que va a contener la información esencial de la célula. Oigan esto. Luego habrá una segunda cadena que se va a unir por efecto de complementariedad y eso hará que las adeninas se unan a las timinas y las citosinas a las guaninas. ¿Ya? Entonces voy a tener que la A y la T se va a unir y se va a unir también la C y la G. De 4 ahora tengo 2 grupos. ¿Vale? Y esa doble hélice, que es lo que ha llamado la tensión siempre, es la que mide más de 2 metros y puede empaquetarse para poder almacenarla en el núcleo de cada célula. Ahora imagínate, si es cierto lo que nos dijeron o no, bueno, no importa, que tenemos 500 trillones de células. Cada célula tiene un núcleo y dentro de cada núcleo hay empaquetada información de esa doble hélice. Pero ahora para nosotros, los que ya hicimos actualización a 13 hélices, tiene que haber más información. Y este es un punto a lo que la mayoría no lo entendió cuando hicimos la corrida de los protocolos. Y yo les invito a que hagamos nuevamente el chequeo de ver qué tenemos que rearmonizar. Ya es tiempo de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque se movieron muchas cosas internamente y tenemos que readecuar. Así que aquí hay una asociación. Ya cuando se almacena hay una asociación. Y eso es que lo empaquetado y el núcleo estará asociado con las histonas. Y las histonas van a formar la cromatina y esta pasa por otra serie de niveles de empaquetados que se van a iniciar con lo que conocemos como el nucleosoma y termina con los cromosomas. Ah, qué lindo esto. Y así es como avanzamos en este estudio y vemos la grandeza de esas cadenas, cómo van formando todo lo que conocemos como la vida. Y eso nos lleva a pensar en que hay 3 niveles de epigenética. Tenemos hoy en día identificados 3 tipos de mecanismos que regulan el ADN. Y esos tipos de mecanismos de regulación del ADN van a cumplir los requisitos para considerarse epigenéticos. Es decir, que modifiquen la actividad genética sin afectar la secuencia del ADN. Ahora vean, esto es mucho más interesante. ¿Ya? Hay que modificar la actividad génica sin que afecte la secuencia del ADN. Eso es lo que conocemos como epigenética. Ahora bien, y esta actividad génica que se ve influida por el ambiente y pese a que también supone muchos cambios reversibles, también puedan perpetuarse, incluso en las divisiones celulares. Por eso es que el estudio de la epigenética es tan glorioso, porque no va a ir a hacer cambios a sabor y antojo. No puede tocar la base original del ADN, si no deja de ser epigenético. Y tiene que respetar el proceso de replicación celular, porque si no se convertiría el organismo en un sálvese quien pueda. No habría dirección, no habría un equilibrio. Y para eso entramos en algo que se conoce como la metilación del ADN. Y en la metilación del ADN, los mecanismos de remodelación de la cromatina están mediados por el código de las histonas y la expresión de ARN
que no es codificante. Entonces, volvemos a hablar de lo que siempre hemos dicho. Nosotros, en nuestra condición terrícola, con este cuerpo, somos perfectos, somos supremos. El grave problema es que se nos enseñó a través de las creencias, de las tradiciones, de las religiones, que somos seres pecadores, inmerecedores. Y eso llevó a la gente a pensar que el cuerpo es una desgracia y que hay que destruirlo y que el cuerpo no sirve para nada. No, hace un rato mencioné que es un templo. Por eso uno tiene que quitarse epigenéticamente todas esas programaciones absurdas, limitantes, destructivas que hemos traído y vienen en nuestros genes, porque epigenéticamente se ha trasladado de generación en generación. ¿Cómo se ha hecho para que las religiones persistan? Pasa de padres a hijos, de hijos, de estos hijos se convierten en padres y a sus hijos también. Y así va generacionalmente. Todas las limitaciones que tenemos fueron inducidas. Y por eso se le dice al cuerpo que, no, es que inclusive uno lee algunos libros, por ejemplo, que están en el libro más famoso que todos dicen de la Biblia, se dice que el cuerpo es un trapo de inmundicia. ¿Cómo va a ser eso? Somos seres tan gloriosos, tan bien diseñados, tan perfectamente estructurados. Cuando te empiezas a ver así, es cuando tu vida cambia. No eres un costal de carne, sangre, huesos, órganos que va a ir a parar a una tumba. No, el cuerpo se va a quedar o nos lo llevamos en el mejor de los casos en una ascensión. Pero lo que está adentro es lo que le da vida a esta belleza. Ahora, nuestra responsabilidad es hacer que esta belleza externa se mantenga en homeostasis. Y para ello tenemos que aprender el proceso de epigenética. Somos maravillosos. Somos maravillosos. Y esa maravilla es perfecta en cada una de nuestras células. Y vemos entonces que, aunque el efecto final de los tres mecanismos se parezca, ¿ya? Las estrategias que emplean son totalmente distintas. Y aquí es donde viene la perfección de las que les hablo. ¿Cómo hacen allá adentro sustancias químicas para pensar, para decidir y para saber qué reciben, qué no reciben, cómo actuar y cómo reaccionar? Si alguien me dice que eso no es metafísico, está perdido realmente. Aquí es donde entra la inteligencia innata. La inteligencia innata es una extensión de la inteligencia suprema para regular y controlar todas las funciones corporales. De ahí el por qué el ADN es multidimensional. Y por qué nosotros decimos que multidimensionalmente podemos ir a hacer cambios a nuestros genes. Y esto de la multidimensionalidad es metafísico más que metafísico. La multidimensionalidad te conecta ya con el quantum. Y el quantum es el espectro de posibilidades ilimitadas para una persona, para un individuo o para un colectivo o para todos los seres del universo. Cuando seguimos escuchando más de lo mismo y solo se habla de que los seres de luz, que no sé qué, que nos van a cambiar, ellos no van a cambiar a ninguno. Y nos pueden asistir, ok, eso es viable, pero que vengan a hacer tu trabajo, no.
Es lo que yo les decía en la ocasión anterior, ¿no? Juanita solicita un empleo de secretaria al universo y el universo se lo concede. ¿Quién tiene que ir a trabajar, el universo o Juanita? Pues Juanita, ¿no? Entonces entendamos de que nosotros somos los responsables de cambiar nuestro propio genoma, no una entidad externa, porque para eso es el conocimiento, para eso es el entendimiento, para eso estamos estudiando, para eso queremos saber cómo funciona, para luego ponerlo en acción. Yo aquí no pretendo con lo que te comento, te enseño, te digo, que esto lo tomes y que te lo aprendas de memoria, ¿no? Esto solo es, metafóricamente hablando, como cuando tengo una vela de citronela para ahuyentar mosquitos. Pero aquí adentro está la parafina o cera, que tiene un aroma, que tiene algo que ayuda a que se queme. Y aquí hay una mecha. Pero si no tengo cómo encenderla, no va a pasar nada. Puede estar aquí años, de años, de años. Es útil, es servicial, pero no se está llevando a la práctica, porque hace falta un elemento, combustión, para encenderla. Y aquí es donde nosotros debemos de comprender que si nosotros mismos no encendemos la combustión de nuestro cambio, ninguno lo va a hacer. Yo te estoy dando una idea, pero tú tienes que desarrollar tu propio sistema de investigación. Y dices, no, el maestro ya nos dijo esto, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué debo leer? ¿Qué debo investigar para perfeccionar este conocimiento? Yo te doy información general, pero tú debes decidir qué quieres trabajar en tu vida. Ah, si yo lo que menos tengo es tiempo, que no sé qué. Ok, tu vida seguirá siendo igual, porque esto no es mágico. Yo no puedo venir y ponerte las manos y alterarte el genoma. Mi energía puede ayudarte a que encuentres el camino para hacerlo y te puede dar la sabiduría para que comprendas cómo hacerlo. Pero en realidad, cada uno de nosotros somos responsables de lo que está viviendo. Porque recuérdate que lo que vives en salud, emocionalmente, mentalmente, en pensamientos, en conducta, en comportamiento, es la sumatoria de lo que tú has aceptado como la vida en tu propio cuerpo. O sea, los resultados que tienes es la sumatoria de todo lo que has hecho o dejado de hacer. Por lo tanto, ¿quién tiene que arreglar el dilema? ¿Quién tiene que arreglar ese problema? Pues quien lo causó. ¿Y quién lo causó? Nosotros mismos. ¿Y cómo lo causamos? Por ignorancia. Ahora que ya tenemos conocimiento, nos toca buscar la solución. Porque eso es parte de nuestro proceso evolutivo. Eso es parte de nuestro proceso ascensional. ¿Ya? Yo le puedo decir a todo el mundo y se lo digo en mis cátedras. Todo el sistema está equivocado. No existe condenación, pero hay una gran parte de la población, por no decir toda, que sigue creyendo que están en condenación. ¿Por qué? Porque epigenéticamente eso es lo que les vendieron y no han querido aperturarse a algo diferente. Hay millones de gentes que están enfermas y les decimos cuál es la solución, pero no la buscan. Ahora, eso no quiere decir que yo en lo personal no pueda ayudar a quien se acerque a mí, porque mi función es esa, ayudar a cambiar las vidas. Pero la función más grande es la del individuo cuando decide dar los pasos para que el cambio se presente. Y ahí es donde entro yo. Mire maestro, o mire doc, como me quieran decir, u Otto, que ese es mi nombre. Fíjese que, de acuerdo a lo que enseñó, identifiqué tal problema en mí. Y ahora estoy haciendo esto y esto. ¿Qué más procede? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo organizo? Ahí estoy para ayudarte, para servir. También te puedo enviar mis energías sanadoras, pero en realidad quien tiene que sanar internamente eres tú.
Mi acompañamiento está a tu lado siempre, porque también yo mismo tengo que buscarle soluciones a algunas cosas. O sea, estamos en el proceso y esto es maravilloso. Luego, el día martes vamos a ver cómo podemos ponerle marcas al genoma. Ya les digo, voy a hacer muchas cosas. Creo que lo que más me conviene es correr el programa del jueves para el sábado. Entonces así, martes y jueves vamos a hablar de esto. Ya se me vino la idea. Así lo vamos a hacer. Entonces vamos a hablar el martes sobre cómo poner marcas en el genoma para ir avanzando en esto de hacer que las cosas cambien. Yo no los voy a dejar solos. Vamos a entrarle a esto con ganas, con fuerza, con poder y lograremos que hayan cambios en sus vidas. Se los garantizo. Pero ustedes deben de trabajar de la mano conmigo para lograrlo. Quiero bendecir el bien en ustedes y dar gracias a quienes se presentaron a posteriori y bendecirles por estar conmigo. Ya habíamos saludado a Estelita, luego vino Olga Pineda, buenos días. Buenos y bendecidos días, maestro, y se presente. Qué bueno que estés aquí. Luego se nos unió Jennifer. Buenos días, querido maestro. ¿Cómo estás? Piñita. Bendiciones para todos los terrícolas. Gracias. Y qué bueno que bendices a todos los terrícolas. Ya escucho ahí tu voz y lo mismo a todos. Cada que leo estoy oyendo la voz aquí adentro. Eli, ¿cómo estás, querida discípula? Buenos días, querida familia y maestro. Dice, buenos días a ti, saludos allá a Saraí y a todos en la familia. Tenemos a Fran, saludos cordiales para ti, amado Messenger y Pronoya, para toda la familia Cuántico Estelar y para cada uno. Gracias. Y luego, Carl, buenos días, querido maestro. Dice, qué bien. Eh, Saludos, familia, bendiciones, ya estoy presente. No sabes cuánto me alegra eso. La transformación y el cambio es un camino de perseverancia. No se logra llegar de 0 a 1000 en un chasquido de dedos. Hay que pasar algunas turbulencias y comenzar a ascender. Qué bueno que estás presente, me alegra. Y Fran, feliz día del Violeta para ti, para cada uno acá presente, para disfrutar de tu valiosa enseñanza de nuevo. Gracias, Fran, por tus palabras. Y Estela, hola, ma Fran, bendigo tu bien y de tu familia. Gracias por la interacción, porque eso me ayuda a que el algoritmo de Facebook nos posicione en lugar diferente. Gracias, profesor Estelita, bendiciones para ti y para toda tu valiosa familia. Ok, perfecto. Les deseo un maravilloso día del Violeta. Nos estaremos saludando mañana por la noche cuando tengamos el programa Transformación y Cambio que se encarga de enseñar sobre aspectos de efectos placebo, neurociencia, testimonios y grandeza de lo que sucede cuando enfocamos y cambiamos lo que llevamos en el interior. Que estén muy bien, les bendigo y agradezco por haberme acompañado. Hasta prontito. Que estén rete bien. Disfruten su fin de semana. Hagan el bien sin ver a quién. Compartan con el necesitado. Sean amorosos. Regalen sonrisas. Y no olviden, donde quiera que se muevan, activen la irradiación de la energía suprema que ya está en su interior. Hasta luego.